profesora Carolina Abadía Quintero del Departamento de Historia. Queremos agradecer a la profesora Adriana María Alzate, que es doctora en Historia de la Université de Paris 1 y actualmente es profesora titular de la Escuela de Ciencias Humanas de la Universidad del Rosario. Y también al profesor William Elvis Plata Quesada, doctor en Historia, Arte y Arqueología de la Université de Namur, Bélgica, actualmente docente de la Escuela de Historia de la Universidad de Santander. Vamos a darle la palabra a la profesora Carmen Cecilia para que por favor presente a la profesora Carolina Abadía, que es candidata a ascenso a categoría de asociado en el escalafón docente de la Universidad del Valle. Profe, No, tienes el micrófono desconectado. Ya, gracias. En primer lugar, buenos días a todas y a todos. Es un placer para mí presentar a la profe Carolina Abadía Quintero. Ella es licenciada en Historia y magíster en Historia del Departamento de Historia de la Universidad del Valle, maestra en Historia y doctora en Historia del Centro de Estudios Históricos del Colegio de Michoacán, México, investigadora asociada reconocida por el Ministerio de Ciencia y Tecnología, investigadora integrante del Grupo de Investigación Religiones, Creencias y Utopías, adscrito a los departamentos de Filosofía e Historia de la Universidad del Valle, e integrante del Grupo de Estudios Religión y Cultura, vinculado al Colegio de Michoacán, el Colegio de México y la UNAM. Reconocida en el 2020 con la beca de fomento a la investigación en la modalidad investigador con trayectoria del Instituto Colombiano de Antropología e Historia. Docente contratista hora cátedra del Departamento de Historia de la Universidad del Valle desde el año 2010. Además, ha sido profesora invitada en el Instituto de Estudios de la Ciudad y la Educación de la UNAM, México, y del doctorado en Historia de los Andes de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, Flaxo, Ecuador. Ha participado en una gran cantidad de eventos científicos. Dado la premura pues, de este corto espacio, mencionaré simplemente algunos artículos, libro y el libro publicado y la tesis doctoral. Entre los artículos tenemos El apuro del cáliz del dolor, la exclaustración y el diario de viaje a Quito de las monjas del convento de Nuestra Señora de la Encarnación de Popayán, 1863-1864. De esposas de Jesucristo a esposas del demonio, el caso de sacrilegio del convento de la Encarnación en Popayán, 1608-1629. Devoción, pestes y tempestades, de la fiesta de los 15 santos auxiliadores a las fiestas votadas de la ciudad de Popayán, 1618-1800. Los trazos históricos de un imperio, las relaciones artísticas del Tiziano con la monarquía española y el caso de la religión socorrida por España. Se ha publicado su libro de Cómo salvar el alma, Estudios de la religiosidad popular, devocional y testamental en Santiago de Cali, 1700-1750, que ya va por su segunda edición. Su tesis doctoral se tituló La notoria virtud de un mérito, redes complejas, poder eclesiástico y negociación política en las Indias meridionales. El caso del obispo de Popayán, 1546-1714. El tema a disertar en esta ocasión hace parte de esa tesis doctoral y se ha titulado Cristóbal Bernaldo de Quirós, el obispo indigno, promoción religiosa, vida privada, méritos y servicios de un prelado en Indias, 1618-1684. Bienvenida, profe Carolina, tiene la palabra. Bueno, profesora Carmen, muchas gracias por la presentación. Quiero dar gracias a la profesora Adriana Alzate, al profesor William Elvis Plata por acompañarme el día de hoy y a todos los asistentes al Comité de Credenciales de la Universidad y a Manuela, que sin ella y sin la profe Carmen no hubiera podido llegar a este acto de ascenso con todo el trámite que requiere pues presentarse a un espacio como estos.
Bueno, como dijo la profe Carmen, voy a hacer la presentación. Me confirman, por favor, si se ve la pantalla. Chin, chin, chin. ¿Se ve? ¿Ya se ve la pantalla? Sí, muy bien. Carolina. Ok, perfecto. Les voy a presentar hoy un artículo que publicó la Universidad del Valle hace 2 años, titulado Cristóbal Bernardo de Quirós, el obispo indigno, promoción religiosa, vida privada, méritos y servicios de un prelado en Indias, que, como dijo la profesora Carmen, hace parte de la tesis doctoral defendida el año pasado en el Colegio de Michoacán. El texto como tal tiene 2 problemas, 2 preguntas en específico, surge a partir de 2 preguntas que nacieron hace más o menos unos 3 años. La primera pregunta está referida, bueno, a cuáles datos, cuál información, cuáles fuentes nos pueden servir a nosotros para poder construir y elaborar los perfiles biográficos de los integrantes de las élites eclesiásticas indianas, específicamente obispos, arzobispos y prebendados de las cabildos catedrales, que son los sujetos de estudio de la tesis doctoral. Y la segunda pregunta que motiva el texto es cómo, a partir de la elaboración de ese perfil biográfico, es posible acercarse a el estudio de la vida pública y el estudio de la vida privada de estos agentes de estudio. A partir de esas 2 preguntas, entonces, el propósito que tiene el artículo, que tiene el texto, es elaborar la biografía de Cristóbal Bernardo de Quirós, quien fungió como obispo de la ciudad de Popayán entre 1672 y 1684, y cómo, a partir del estudio de esa biografía, nos podemos acercar al estudio del cursus honorum, que es entendido como la carrera eclesiástica que tenían estos agentes de tan alto perfil, integrantes de la élite eclesiástica indiana, y cómo a partir de esa biografía se podía realizar un acercamiento a un problema fundamental para el estudio de la historia de la Iglesia Católica en el periodo virreinal, que es el problema de la promoción eclesiástica y la circulación de los agentes eclesiásticos, por lo que Oscar Massina ha llamado la red de catedrales indianas. ¿Por qué Cristóbal Bernardo de Quirós? Porque dentro de los 14 obispos que yo estudié dentro de la tesis, los 14 obispos de Popayán entre 1546 y 1714, fue el obispo que reveló mayores conexiones y vinculaciones con distintos círculos y escenarios de poder indiano, desde la corte en Madrid, la corte virreinal en Lima, la audiencia de Quito, la audiencia de Lima y la corte en la Nueva España. Ahora, ¿por qué también Cristóbal Bernardo de Quirós? Porque la historiografía sobre la Iglesia Católica en Popayán, la poca que existe, solo exalta y resalta a Bernardo de Quirós como el obispo constructor de la famosa Torre del Reloj de Popayán. De hecho, bueno, en la base de la torre está esa inscripción que se encontró hace más o menos un siglo en una ciudad payanesa, en la que dice que él, el obispo indigno, fue el encargado de levantar esa torre, que era la torre de la catedral original. Sin embargo, no hay trabajos en los cuales se indaguen por su carrera, su biografía, su vida pública y su vida privada. Para lograr entonces la construcción de ese perfil biográfico, fue necesario documentalmente, qué pena, llegó el mail de la mensajería, fue necesario documentalmente acercarse a dos fuentes históricas en específico, porque estas fuentes, por una dificultad documental, y es que el archivo arzobispal de Popayán está cerrado, no tiene acceso para consulta de investigadores, y solo existe una copia que está primero microfilmada y ahorita digitalizada en el Archivo General de la Nación. Tiene más o menos 10.000 legajos, pero pues es un archivo muy desordenado y el del cual no encontré mayor información, como cartas, expedientes o diarios específicos de Quirós, de Bernardo de Quirós. Entonces apelé a dos unidades documentales que en el periodo virreinal poseen importante información sobre la vida pública y sobre la vida privada, no solo de los obispos,
ni de los prebendados, sino también de otros agentes vinculados a corporaciones de poder, como las audiencias, como las cortes virreinales o como los grupos militares. La primera unidad documental son las relaciones de méritos y servicios, que son textos redactados por quienes quieren apelar a un ascenso, ¿sí? O a una promoción al rey de España, ¿sí? Esas relaciones de méritos y de servicios, generalmente las del siglo XVI y XVII las encontramos en el Archivo General de Indias, las del siglo XVIII en el Archivo Histórico Nacional de Madrid. Son la expresión como tal de la carrera, ¿sí? que realizan, que elaboran, que construyen todos estos agentes de la monarquía, todos estos agentes del poder, tanto en Indias como en la península. Son la expresión de los servicios, es decir, todas las acciones que se prestan en nombre del rey de España, indiferente su carácter, puede ser un servicio político, un servicio militar, un servicio eclesiástico, y contienen también los méritos, es decir, todas las virtudes literarias, eclesiásticas y políticas que los agentes realizan a lo largo de su vida. Los méritos y los servicios, más la limpieza de sangre, que también tiene que estar mencionada dentro de las relaciones de méritos y servicios, permiten que los agentes, apelando a las relaciones de reciprocidad que tiene la monarquía con sus vasallos, puedan tener acceso a una promoción, como les digo, dentro de las corporaciones de poder y puedan recibir algún tipo de merced de parte de la monarquía. Para el estudio de los eclesiásticos es una fuente fundamental para entender entonces cómo se accede a la promoción eclesiástica y cómo es la circulación de los eclesiásticos de alto nivel dentro de los cargos y las corporaciones de poder eclesiástico. El segundo documento son los testamentos. El testamento pues es un protocolo notarial y contiene como fuente histórica una riqueza fundamental por cuanto en él podemos encontrar las expresiones de las deudas, los sentimientos, los pecados, las devociones, las elecciones mortuorias, la expresión del arreglo de la vida material, pero también de la vida espiritual. En él se contiene 3 sustratos temporales. Se encuentra la expresión de los pecados del pasado, se encuentra la expresión de las amistades del presente, se encuentra la expresión de el deseo futuro de cómo quiere que sea, cómo quiere que sea la muerte. A partir entonces de la elección de esas 2 unidades documentales y de la elección del sujeto de estudio, que es Cristóbal Bernaldo de Quirós, pues se encontraron 2 relaciones de méritos, una del año 1666, otra del año 1669, relaciones de méritos que Bernaldo de Quirós manda a redactar para poder optar, para poder ser tenido en cuenta como candidato a los obispados, a varios obispados peruanos. Y se encuentra también el testamento que está en la sección colonial judicial del Archivo Central del Cauca, realizado en 1676, redactado en 1676. Él dice que porque tiene riesgo y cree que puede perder su vida, pero la realidad es que en ese año asume la visita del obispado de Popayán, entonces por tal cosa deja su testamento realizado. Entonces a partir de esos tres documentos y teniendo presente el problema de la promoción y también el problema de la circulación, el texto que se presenta tiene la siguiente estructura, tiene como los siguientes elementos de análisis. Primero, la identificación inicial del linaje familiar de los Bernaldo de Quirós. Es una familia de la nobleza asturiana. Sus familiares, abuelo, bisabuelo, tanto por línea materna como por línea paterna, son parte de la casa del rey, ¿sí? De Felipe II, de Felipe III, también de la casa de la reina. Entonces es una familia que tiene presencia continua, ¿sí? Dentro de la corte en Madrid, sin contar, pues, logré conseguir el libro El rasgo genealógico de la familia Bernaldo de Quirós, que lo sitúa en el siglo XII, casi en el proceso de fortalecimiento de la corona castellana. Se hace entonces una relación, ¿sí? De su pertenencia familiar, eso para demostrar cómo era parte, pues, de una clientela
que llegó a tener importante presencia dentro de la corte. Su hermano, de hecho, es secretario privado del rey Carlos II y tiene otro hermano que también es obispo. El segundo momento del texto habla sobre los reconocimientos de los méritos literarios, de los servicios, ¿sí? De los méritos literarios de Bernaldo de Quirós. Sus relaciones de méritos lo sitúan siendo bachiller, estudiando cánones en la Universidad de Salamanca, menciona que ha realizado estudios en la Universidad de Alcalá, luego menciona que ha estudiado en la Universidad de Sevilla. Lo cierto es que a pesar de sus estudios no se sabe, para eso requeriría, me faltó ir a Asturias, a la casa, a ver si lograba encontrar algunos archivos personales de la familia, porque no pude determinar por qué viaja a Indias de manera muy temprana, siendo muy joven, sin ser todavía eclesiástico, pues se ordena en Lima en 1641. Luego de llegado, bueno, en su paso a Lima, pasa a Indias muy temprano, más o menos entre 1638 y 1639, y se ordena finalmente en Lima en 1641. Después de su viaje a Indias no vuelve a la península, y a partir de 1641 de su ordenación, y ese es el tercer punto de la estructura del texto, empieza a circular por toda una suerte de cargos en las catedrales indianas. Esa circulación de cargos es la que va a determinar por mucho el porqué de su elección como obispo de Popayán. Entonces, ¿cuáles cargos? Lo tenemos en una canonjía en el obispado de Arequipa, es juez eclesiástico provisor y vicario general en sede vacante de Arequipa, luego es promovido en 1648 a la Catedral de Quito. En Quito hace una importante carrera que incluso lo lleva a conocer a varios curas y varios prebendados del Cabildo Catedral de Popayán, con los cuales ya cuando más adelante es obispo establece una importante clientela eclesiástica. Entonces en la Catedral de Quito es tesorero, es chantres arcediano, es deán adjunto, además es provisor en 1655, luego es promovido una canonjía en la Catedral de Lima en 1661, y en Lima empieza más o menos una carrera de 10 años que lo lleva a ser juez de Santo Oficio, provisor. En ese momento es considerado el tercer puesto como obispo, como candidato para el obispado de Huamanga, y más o menos entre 1668 y 1670 empiezan a llegar al Consejo de Indias toda una suerte de recomendaciones adjuntas a ambas relaciones de méritos y servicios, recomendaciones de altas autoridades, de importantes autoridades y corporaciones del poder, que le pedían al rey y al Consejo de Indias tener en cuenta a Bernaldo de Quirós para ser, primero, arzobispo del Perú, o segundo, obispo de alguno de los obispados peruanos que son auxiliares del arzobispado de Lima. ¿Qué tipo de recomendaciones se encuentran? La del presidente del Pleno de la Audiencia de Quito, la del Cabildo Catedral de Quito. Se encuentran dos recomendaciones de dos obispos de Quito, del obispo Aras de Ugarte, del obispo Alonso de la Peña. Hay dos recomendaciones que logré encontrar del arzobispo Pedro de Villagómez. Hay recomendación de la Audiencia de Lima, del Cabildo Catedral de Lima, del arzobispo de Lima, del Cabildo de la ciudad de Lima, todos pidiendo, primero, que Bernaldo de Quirós fuera tenido en cuenta para una promoción eclesiástica por el rey, por sus servicios, por sus méritos, ¿sí? Por las virtudes que había acumulado en la circulación de los cargos, y segundo, que ojalá fuera nombrado arzobispo de Lima, teniendo en cuenta que el arzobispo Villagómez se encontraba enfermo. Todas esas recomendaciones llegan al Consejo de Indias. Lastimosamente, ya cuando encontré el documento del Consejo ya estaba publicado el texto, pero encontré un documento del Consejo de Indias en la cual se hace la evaluación del perfil de Bernaldo de Quirós, determinando el Consejo que, primero, su perfil no es como para un arzobispado como el de Lima, y que su experiencia podría ser mejor aprovechada por la corona en un obispado
que presentara mayores problemas o en un obispado que no tuviera tuviera dificultades de cohesión corporativa, dificultades de conflictos entre corporaciones eclesiásticas y civiles. A partir de ahí, entonces, el texto pues muestra más o menos sus posibilidades de promoción episcopal, más o menos mostrando pues esto de que se le está recomendando una promoción. De esas recomendaciones habla de la presión de las autoridades pues para que logre la dichosa promoción. No obstante, Bernaldo de Quirós no es promocionado a Lima, sino que lo mandan a un obispado de muy bajo perfil, que es el obispado de Chiapas. En el obispado de Chiapas no logra ir porque es nombrado vicario de la arzobispado de Lima y luego se le nombra al obispado de Popayán, en donde termina su carrera eclesiástica. ¿Sí? Es obispo entre 1672 y 1684, es el obispo en el siglo XVII, y creo que sí, en el siglo XVII, con el mayor periodo, ¿sí?, de gestión episcopal. Sí, es importante, es el obispo que logra regular además la cohesión corporativa del Cabildo Catedral de Popayán, del cual se tenían muchas quejas en el Consejo de Indias, y es el obispo además que logra poner a punto las relaciones con la corporación civil. Finalmente, el texto se dedica a trabajar la información testamental, entonces el documento, el artículo va primero de, bueno, el problema, el señalar la historia de su familia, su vida pública, y termina la vida privada, hablando un poco como de los elementos que tiene el testamento, los pecados, los pleitos, las recomendaciones que hace a su clientela más cercana. Ahora, el texto me ayudó, eso no está, pero me ayudó muchísimo a establecer patrones de circulación, que es ha sido uno de los grandes objetivos que tuvo mi tesis. Les voy a mostrar dos mapas, son generales, muestran las circulaciones de los obispos de Popayán. Bernaldo de Quirós es aquí un cuadradito, entonces se sitúa inicialmente aquí en Torrelaguna, para luego, cuando pasa a Indias, encontrarlos nosotros en Arequipa, en Lima, en Quito y finalmente a Popayán. Ahora, esa circulación de Bernaldo de Quirós está asignada a un problema de circulación más amplio, y es que está muy referido a la política eclesiástica de la monarquía, en tanto la mayor parte de los obispos de Popayán, nombrados entre 1546 y 1714, provienen del Perú. ¿Sí? Y como provienen en ese origen, se da sobre todo por la presión de las corporaciones, de las autoridades y de las élites peruanas ante el Consejo de Indias para que sus candidatos, parte de sus clientelas corporativas y familiares, tengan acceso a cargos de alto rango episcopal. Bueno, aquí están más o menos señalizado, esto es parte de la tesis, pero con la circulación se denota esa pertenencia continua y ese rango continuo de obispos de Popayán provenientes de los obispados del Perú. Ahora, el texto también me permitió, ese texto inicial es un texto metodológico, pero es un texto que me permitió también avanzar en esto de las relaciones, de las vinculaciones que tienen los obispos, en esta necesidad de mostrar sus servicios y méritos y de conseguir las recomendaciones. Me permitió más adelante reconstruir la red de Cristóbal Bernaldo de Quirós. Esto es una red en que contiene más o menos 135 relaciones, ¿sí?, justificadas en las fuentes históricas, relaciones que constituyó Bernaldo de Quirós a lo largo de su vida. La mayor parte de los nodos son nodos rojos, son relaciones corporativas. Aquí encontramos representados a las corporaciones que le enviaron, con las cuales le enviaron recomendaciones directas al Consejo de Indias y al rey de España para que fuera tenido en cuenta dentro de la promoción. Encontramos también algunas redes clientelares, en este caso son los nodos azules. Estos verdes son procuradores en corte, es decir, representantes del obispo en la corte en Madrid, ¿sí?, que promovieron su candidatura ante el Consejo de Indias. El asunto de los procuradores es una de los grandes descubrimientos que encontré hecho en la tesis, porque demuestra que los obispos de manera continua y aquellos que eran candidatos a las prelaturas de mayor importancia, a las catedrales indianas,
enviaron y pagaron constantemente a personas que estuvieran en la corte en Roma y en la corte en Madrid dinero y cartas y representación para que promovieran sus candidaturas ante el Consejo de Indias, con lo cual se va redefiniendo un poco el proceso de promoción eclesiástica. Bueno, en conclusión, para ir cerrando, porque yo creo que ya se me está pasando el tiempo, el texto es importante primero porque resignifica, ¿sí?, la importancia del trabajo de estas dos unidades documentales en conjunto, ¿sí? Es importante en la medida que la relación de méritos y servicios y los testamentos como fuentes históricas nos permiten acercarnos a la vida pública y privada de no solo los agentes eclesiásticos, sino, como les decía, agentes monárquicos, agentes de la monarquía que están en diversas corporaciones de poder. Segundo, porque permite identificar, ¿sí?, los cargos por los cuales circulan estos sujetos de estudio y por lo tanto nos ayudan a acercarnos a eso de la circulación como problema del movimiento y como el problema que nos ayuda a entender la movilidad de los agentes por los espacios y la geografía de la monarquía hispánica, y porque finalmente a partir del estudio de la elaboración del perfil biográfico de los obispos podemos entender cuáles son sus vinculaciones, cuáles son sus relaciones y cuáles son sus presencias dentro de los círculos de poder de prestancia en la monarquía hispánica. Muchas gracias. Hasta aquí dejo. Muchísimas gracias, profesora Carolina. Muy interesante su exposición. Gracias. Ahora vamos a darle la palabra, por favor, a la profesora Adriana María. Tiene 10 minutos para presentar su concepto. Listo, buenos días, espero que me oigan bien. Yo he tenido varios problemas mientras estaba escuchando a Carolina, no sé si son mis problemas o de todos, pero bueno, espero que me escuchen. Si no me escuchan, alguien que grite, por favor, o si tiene problemas. Por el momento está muy bien. Perfecto, muchas gracias. Bueno, gracias por invitarme, gracias pues por la confianza. A mí me gustó mucho el texto de Carolina, yo he leído otras cosas de ella y en este texto como que confirmé cómo me gusta cómo trabaja Carolina. Yo voy a exponer, digamos que yo tenía una cantidad de preguntas que me había hecho, pero ahora cuando ya Carolina como que expone el proyecto central del cual digamos, este capítulo es una partecita, entonces allá hay algunas preguntas que me ha resuelto y entonces eso le da como también un marco general de comprensión a la parte que leí, entonces voy a ir mentalmente borrando unas preguntas y de pronto también redactando otras muy rápidamente. Entonces yo voy a dar cuenta del capítulo que leí de una manera muy, muy breve, porque ya lo hizo muy bien Carolina, y luego voy a plantear unos interrogantes y unas sugerencias que solo tienen como valor en relación con la curiosidad que me suscitó el texto y también con la inspiración, porque es un texto que a mí me inspiró mucho, pero en nada demeritan pues la calidad del trabajo de Carolina. Voy a leer muy rápidamente. El texto es claro en su estructura y objetivos y está muy bien escrito. En él se reconstruye en forma minuciosa y muy detallada la trayectoria del sacerdote madrileño Cristóbal Bernardo de Quirós, 1618-1684, con el fin de estudiar el fenómeno de la promoción en los círculos de poder monárquico, en este caso específico en el mundo pues eclesiástico. El escrito indaga por la ascendencia del sacerdote, por sus orígenes familiares, sus estudios, su ingreso a la carrera eclesiástica y los distintos cargos que ocupó en el ejercicio de su ministerio en América, apoyado en dos tipos de fuentes esencialmente, sobre las que también reflexiona la autora: las relaciones de méritos y servicios y los testamentos. La autora muestra la importancia de las relaciones de méritos para indagar por el fenómeno mencionado y por otros aspectos importantes de la sociedad colonial hispanoamericana, como el relativo a las trayectorias de las élites eclesiásticas indianas. La relación de méritos es un informe presentado al rey que, en busca de alguna justa recompensa por los servicios prestados,
tiene diversas formas narrativas. Las más importantes son las relaciones de méritos y servicios que se mostraban a la real audiencia, pero también a los obispos, como lo pone en evidencia la autora, en concursos de oposición conocidos como moribus evita, vida y costumbres. En cuanto a los testamentos, la profesora Abadía explica que hacer testamento es una etapa fundamental de la vida cristiana, pues permite poner en orden los asuntos, tanto morales como materiales de quien los suscribe. En una sociedad permeada por la omnipresencia psicológica de la muerte, tanto en las mentalidades como en las representaciones, y frente a la inquietante cuestión de la salvación, morir intestado no era solo un error, sino sobre todo un pecado muy grave. La práctica testamentaria tenía entonces dos propósitos complementarios pero distintos. Primero, intentar que quien hacía el testamento escapara del infierno, y segundo, reducir en la medida de lo posible la estancia del alma en el purgatorio. Por esto, todos se preparaban lo antes posible para su paso al más allá mediante un acto jurídico, el testamento, que permitía a las personas tener la conciencia tranquila desde todos los puntos de vista. Aprovechando estos tipos de fuentes entonces y contrastando unas con otras, la profesora explica la pertenencia social del sacerdote Quirós, muestra cómo su familia formaba parte de la pequeña nobleza castellana cuyo linaje se remontaría al siglo IX, y cómo ya en el siglo XVII se trataba de personas que ejercían oficios de servicio en la Cámara del Rey, de varios reyes como Felipe II, Felipe III, Carlos II, y esos oficios eran oficios de guardarropas, tesoreros, secretarios personales, guardajoyas, capellanes, contadores, entre otros. En cuanto a sus estudios, la autora menciona que estudió en Alcalá y en Salamanca y que ingresó a la carrera eclesiástica a los 23 años al ordenarse como sacerdote en Lima. También ocupó una canonjía en el obispado de Lima y se desempeñó como juez eclesiástico, provisor y vicario general. Posteriormente ejerció su ministerio en la Catedral de Quito y luego fue nombrado obispo de Chiapas y por último nombrado obispo en Popayán. La investigadora luego se detiene en un aspecto interesante relacionados con las diferentes recomendaciones que eclesiásticos de alto rango, también pues del Cabildo de Lima, por ejemplo, hicieron en varias ocasiones al rey para que el padre Quirós fuese nombrado en cargos más altos, es decir, fuese ascendido o promovido. Allí indaga por las razones esgrimidas por quienes lo candidatizaban, por la cantidad de veces que lo propusieron, por quiénes eran quienes lo sugerían y también por los silencios, las negaciones y los logros obtenidos en ese sentido. Una vez en Popayán como obispo, el sacerdote redacta su testamento antes de comenzar la visita general de su obispado. En este documento se observan, como se anotó, múltiples aspectos que dan cuenta de aspectos de temas como más personales del clérigo. Allí se descubre una faceta menos meritoria del obispo, una cara menos perfecta a la que se ven las relaciones de méritos. En pos de su salvación, se libra el sacerdote a una suerte de expiación, declara sus faltas, pecado de vergüenza, pecado de soberbia, altivez, ambición, y allí también reconoce sus, entre comillas, deslices juveniles de los que poco sabemos al final, entre otros. Además, también en el testamento se hacen evidentes sus deudas monetarias impagadas. ¿Eso será muestra de su deshonestidad? Son interesantes estas dos facetas del religioso, una merecedora de todos los reconocimientos que aparecen en las relaciones de méritos y otra más humana e imperfecta que se vislumbra en el testamento. Sin embargo, las dos fueron escritas estratégicamente, pues las dos, la información que aparece en cada una de ellas era de alguna forma controlada por el clérigo. Esa es como mi reconstitución del capítulo, mis preguntas y sugerencias. Primero me suscitó curiosidad, ¿por qué obispo indigno? El obispo indigno era una especie de nombre que tenía, que le dio la historiografía, o es una calificación que la profesora Carolina le otorga.
primero. Segundo, me pregunto por la pertinencia de la utilización de los términos vida privada y vida pública para el siglo XVII, y cómo pensó eso también la autora. Aunque obviamente el capítulo de un libro que yo leí muestra una parte del trabajo de la autora en relación con la vida del padre, me preguntaba si tuvo oportunidad de hacerle una crítica más profunda a las relaciones de mérito como fuente y, por ejemplo, detenerse en las palabras y en los calificativos que utilizan, y todo parece una gesta heroica, hazañas heroicas, heroicas virtudes, sus particulares virtudes, entre otras cosas. Me parece, y no sé si lo habrá hecho, pero desde mi desconocimiento de la tesis hablo, que el problema explorado por Carolina debe dar un lugar clave a la cuestión del honor, otra vez el honor, como una especie de virtud fundamental para pensar las dinámicas sociales en las sociedades coloniales. También me pregunto por un término muy interesante que ella utiliza, que a mí me suscita mucha inquietud, pero que ella no profundiza, que es el término de solidaridades mentales. Y para terminar, no, falta una cosita, pero hay una inquietud que me surgió leyendo el texto de Carolina, y es una pregunta que también se ha hecho un señor que todos ustedes deben conocer, que es Pierre Bourdieu, y está alrededor de cómo se construye el relato de vida de alguien. Yo siempre estaba pensando qué es lo que uno construye del relato de su vida, qué es lo que otros construyen, qué es posible saber del otro, qué es posible saber del otro a partir de lo que él dice de sí mismo. Sí, eso me parece que yo sé que el texto tiene un objetivo claro y lo expuso muy bien la profesora Carolina al principio sobre la promoción, esas dinámicas o trayectorias de las élites eclesiásticas, etcétera. Pero yo creo que el trabajo que hace la profesora Carolina y la enorme cantidad de fuentes que utiliza también podrían servir para hacerse otras preguntas que estén en relación con las dinámicas de promoción, de ascenso, de trayectorias eclesiásticas y todo esto, pero yo creo que a esas fuentes se les puede sacar mucho jugo en esta cuestión de cómo se construye el relato de vida de alguien. Entonces, el problema de la indignidad pues de la dignidad o la indignidad en el título me causa pues inquietud. La otra cosa es que en la relación sobre las relaciones de méritos como fuente, es importante mostrar que estas relaciones de mérito proveen una información muy rica sobre muchos aspectos del clérigo, que es objeto de esa relación de méritos, pero al mismo tiempo, para cumplir su objetivo, en este tipo de fuentes se puede llegar a exagerar las calidades del candidato que solicita el cargo, ¿cierto? Entonces, en ese sentido, es comprensible que este documento muestre todas las acciones y quehaceres del sacerdote como dignas de valía y de admiración, que revele su excelente desempeño en cada una de las labores que acometió, pero es claro que deben tomarse con reserva las calificaciones que allí se encuentran, dada la naturaleza de ese documento, y como decía ahora, tanto en las relaciones como en los testamentos, Quirós podía controlar las afirmaciones que se hacían en esos documentos sobre él. Para terminar, vuelvo sobre esta cuestión de cómo se construye un relato de vida y sobre todo cómo piensan su trayectoria vital los religiosos españoles del siglo XVII. Y en pues creo que hay en esa construcción del relato de vida un orden cronológico que se busca que al mismo tiempo sea un orden lógico, un comienzo y un fin. Y en esta cuestión me parecería también súper interesante mostrar que cuando uno explora estas fuentes, una de una
una fuente que se refiere como a los inicios y a cierto desarrollo de la vida del canónico, y otro que es ya lo que se produce al final de su vida, son como documentos que marcan el inicio y el fin, que construyen un itinerario, pero unos son prospectivos y otros son retrospectivos. Se busca crear un sentido en forma artificial, ¿cierto? Si uno se detiene en algún momento de la vida del clérigo, de pronto las cosas son distintas, pero como uno está con unas fuentes súper interesantes que abordan inicios de carrera, por decirlo así, y finales de carrera, hay ahí una creación de sentido en forma artificial. Esas son las preguntas. Bueno, hay otras también, pero no tengo sino 10 minutos para hablar del texto. Y ya, eso es todo lo que tenía que decir. Repetir que fue un texto que me pareció muy interesante, que me sorprendió la manera como Carolina trabaja una gran cantidad de fuentes y cómo reconstruye de una forma súper minuciosa, y ahora escuchándola en la exposición inicial, veo que hay cosas que aún, digamos, que puede incorporar a la investigación, pero que no incorporó por esas lógicas tan complicadas de los trabajos de tesis de doctorado que lo ponen a uno en unas situaciones a veces muy difíciles. Pero no, yo quería felicitarla, decirle que me interesó mucho, que me parece súper bien que siga por ese camino, y mi sugerencia es que en la medida de lo posible le saque mucho más jugo a las fuentes, de pronto también formulándole a las fuentes preguntas que van en sentido un poco distinto al de la promoción y el ascenso, y que esas preguntas que le formula nos pueden ayudar también a comprender algunos elementos de la vida de los hombres, sacerdotes, humanos tan humanos del siglo XVII. Eso es todo, muchas gracias. Muchas gracias, profesora Adriana. Gracias a ustedes. Ahora entonces vamos a escuchar al profesor William Plata. Bien, buenos días. ¿Me escuchan bien? Sí, perfecto. Sí, sí. Bueno, bien, gracias por invitarme de nuevo aquí a colaborar con la universidad en evaluaciones y en comentarios. No es la primera vez que lo hago y me gusta mucho que sea pues con Carolina, con quien he tenido el gusto de estar trabajando un poco más en los últimos años, y de quien pues veo una persona que es que si sigue por el camino como va, pues va a tener un liderazgo en el desarrollo del estudio de la religión en Colombia, y que falta nos hace, porque no basta ser buen académico, hay que también tener interés por trabajar con otros, por generar redes, por abrir campos, ¿no? Y por formar, ¿no? Y yo veo esas cualidades en Carolina. O sea, en el tiempo que es increíble que todavía no me he encontrado con ella personalmente, pero he trabajado mucho a distancia y veo esas cualidades. O sea, vale la pena. Ojalá pues no se vaya a cansar, porque este es un trabajo de abrir puentes y caminos, no es fácil, y a veces se encuentra uno con muchos obstáculos, y espero que no se canse y que continúe adelante. Y ojalá que la universidad le vaya a dar más oportunidades en ese sentido. Eso para hablar de ella, o sea, digamos, de la autora, que es importante saber quién hizo el trabajo, ¿no? Para saber qué es lo que está escribiendo. Yo conozco algunas de sus obras también, particularmente la de Cómo salvar el alma, y bueno, y me gusta que esté trabajando estas difíciles épocas de la época colonial, del siglo XVII, del siglo XVIII, de la cual se sabe tan poco en realidad en materia eclesiástica. Es curioso que la colonia, que es una época marcada por lo religioso, sobre las estructuras eclesiásticas se conoce más bien poco, ¿no? Es decir, casi que la Nueva Historia no trabajó eso, después se ha venido trabajando un poco, pero muy desde cosas como escandalosas, pienso yo, que hay pecado y que no sé qué, y que
pero no como de conocer las estructuras eclesiásticas, ¿no? La Inquisición, pero de saber cómo era la configuración de la iglesia acá, para poder saber cómo juzgar también si eso funcionó o no, porque es que una cosa son las estructuras y otra cosa es la base, ¿no? Cómo eso llega a la base. Entonces uno puede juzgar a partir de estructuras determinadas cosas, pero no haciendo el ciclo completo uno puede tener un cuadro mucho más completo. Y creo que hay que empezar por conocer las estructuras de la iglesia. Entonces, esa es la primera, pues, elemento que yo resalto del trabajo, que no hay, que yo sepa, mayores trabajos sobre las estructuras eclesiásticas neogranadinas, ¿no? Es decir, los últimos trabajos son biografías apologéticas hechas en los años 60, cuando todavía la academia, pues, eclesiástica, y después del volumen 13, creo que es, de la historia extensa de Colombia, donde se abordan esas cosas, después no más, ¿no? Entonces tenemos biografías de arzobispos muy casi que sin hacer ningún tipo de críticas, de la arquidiócesis de Bogotá fundamentalmente, poco de las demás diócesis, de Popayán muy poco en realidad. Y creo que esto es un buen punto, o sea, es un punto importantísimo, de poder saber cuáles son las estructuras y cuáles son, en realidad, poder hacer, por ejemplo, para el futuro, es una recomendación que se la estoy planteando desde ya, es que puedas hacer una relación entre los obispos de la Nueva Granada, o sea, y todas las redes, o sea, todas las redes, pero también la relación entre ellos y toda esta constitución de cómo se nombra un obispo, por qué lo nombran y cómo le va un poco, ¿no? Y otra cosa que tampoco se sabe, la dimensión humana de los obispos, ¿no? Los datos existen, ¿no? Uno sabe hasta cuánto ganaban, pero no se ha hecho estudio sistemático sobre eso. Entonces, eso es, si usted desea, esto es un buen punto de trabajo y vale la pena. O sea, porque tenemos abandonado el estudio de las estructuras eclesiásticas desde hace ratos. Y hay que seguir trabajando, y usted mismo lo dice en el trabajo, que es un tema que está por trabajar. Y más de la Nueva Granada, o sea, aquí poco. Entonces, pues yo la felicito por eso. Y espero que siga adelante en eso y que desarrolle muchos trabajos. Veo que este capítulo que leí es un texto todavía parcial, es como si no estuviera terminado en relación a lo que usted mostró hoy. O sea, porque yo veo lo que usted mostró hoy una cosa mucho más completa. Sobre todo me gustó mucho el tema de las redes, que hubiera querido haber visto en el capítulo. Porque las redes sí ayudan mucho a entender por qué lo nombraron acá y en otra parte, o sea, qué tan fuertes son esas redes. Entonces, veo que es un texto, digamos, todavía sin terminar. No está publicado, ¿cierto? Está publicado como working paper, algo así, porque no lo vi pues en una publicación. Es como un trabajo todavía inédito. Quisiera que lo mejoraran en ese sentido. Claro, como usted ya acabó su tesis, me imagino que ya tienen esos datos para incorporarlos. Entonces, eso por esa parte. Entonces valoro el trabajo de fuentes que realiza. No es fácil tampoco acceder a esas fuentes. Yo he trabajado en el Archivo de Indias y esas fuentes tampoco son fáciles de encontrar. Es decir, ustedes todos los que sabemos que el fondo, todo relacionado con la audiencia de la Nueva Granada, no está muy bien catalogado allá, y a veces toca meterse uno ahí, pues, buscar en los folios, en los legajos. No sé cómo qué ha pasado en los últimos 10 años, pero no creo que se haya avanzado mucho en la catalogación de la audiencia. Entonces, ese tipo de cosas están en el caso del Archivo de Indias, pero bueno, en el caso de los demás archivos, pues, siempre no es fácil trabajar los méritos, las hojas, porque además la documentación está dispersa. Entonces, la felicito por eso. Me parece entonces interesante el trabajo. Digamos que lo meritorio del trabajo son la fuente, es el poder trabajar una fuente de eso, trabajar el testamento y a partir de ahí elaborar un perfil. Ya es un avance, es decir, un avance para el conocimiento, porque no lo teníamos, y es un perfil de un obispo de Popayán, faltaría hacerlo de todos los demás y hacer un trabajo muy completo en ese sentido. Entonces, por ese lado, digamos que el trabajo ya tiene méritos en sí mismo, el trabajo de archivo es muy importante. Y bueno, ya para no echarle más flores y pasar como a los elementos más críticos,
pues en el trabajo que yo vi y que que no es la misma narración que usted, pues, frente a lo que yo escuché hoy, yo vi dos cortes, ¿no? O sea, no vi cómo está el hombre allá en Lima, buscando ser, todavía canónico, buscando ser obispo de una diócesis, de alguna diócesis de la línea ¿cómo se llama? De la provincia limeña, Charcas creo que era, y de repente aparece ya nombrado obispo de Chiapas, y yo no me di cuenta a qué horas, o sea, el lector no se da cuenta a qué horas, y de repente después ya está en Popayán y tampoco nos dimos cuenta a qué horas, es decir, hay dos cambios bruscos que la narración que se debería mejorar, ¿no? Si se empieza a publicar, para que, bueno, porque usted escribe mucho el cómo era, el hombre estaba moviendo todos sus círculos para que lo nombraran en esa línea, en ese arzobispado de Lima, pensando ser arzobispo de Lima, que era como el trofeo mayor. De hecho, los arzobispados, pues en esa época eran tres, eran ¿cuánto? Como cuatro, porque era México, era Santa Fe, era Lima, era Santo Domingo, no me acuerdo cuál es el otro, no sé si Buenos Aires era arzobispado, pero no sé, creo que todavía no, Buenos Aires todavía para el 18, para el 17 no. Entonces es decir, era la segunda, era uno de los premios mayores. Y bueno, y por alguna razón no funciona y termina en un obispado menor. Entonces esa parte valdría la pena, ¿no? O sea, ¿qué fue lo que falló ahí? Si estamos hablando de redes, ¿qué fue lo que falló? O sea, que no eran tan poderosas las redes en ese sentido, ¿no? Porque tenía pues una trayectoria, se había hecho un lugar en Lima, o sea, ya tenía conocía y sus redes en Lima eran muy fuertes. De pronto quizás, no sé, quizás le faltó más en España, algo. A veces pues ese tipo de nombramientos tenían giros imprevistos. Valdría la pena haber contado mejor esa historia. Otro elemento es esto, a ver, creo que usted muestra un poco, dice que él falló porque no pudo ser nombrado obispo de lo que él quería y que le tocó Popayán, que eso era diócesis menor y tal, ¿no? Pero si uno tiene en cuenta cuántas diócesis había en el periodo, ¿no? No eran muchas, ya que una persona, digamos, de un origen un poco extraño, porque él llega a Lima como laico, es decir, y porque él habla de pecados de juventud, entonces en su testamento quiere decir que posiblemente él fue medio loco, o se vino como conquistador, o se vino como algo, y acá tuvo un proceso de conversión o algo. Eso pasaba mucho, ¿eh? Gente que venía en plan de capitán de tropas o algo así, o en plan de algo, o sea, en plan de comerciante, y consideraba que su vida había sido muy loca y de repente tiene un proceso de conversión y entra al seminario a una edad que le permitió ser sacerdote, porque hay gente que se convertía a los 30 años, 40 años, ya nada, o sea, ya no tiene oportunidad de estudiar, tenía que entrar en un convento. No sé, lo que quiero decir es que habría que mirar los hilos que suelta los documentos para a partir de ahí empezar a preguntarse por qué. Entonces eso de los pecados de juventud le hubiera dado, puede ser un buen indicio para saber por qué, digamos, de pronto pues él no estaba tan bien rodeado como uno pensaba, y que él armó mucho sus redes fue después. Sin embargo, le fue muy bien, es decir, para haber llegado como llegó y haberse estudiado y haber logrado constituirse semejantes redes que le permitió ser nombrado obispo, ya eso es un éxito muy grande. O sea, muchísimos canónigos con mejor, diríamos, abolengo de pronto, se quedaron sin ese nombramiento, ¿no? Que hubieran deseado serlo. Es muy importante, digamos, que se hubiera preguntado por qué, o sea, qué fue lo que permitió que él hubiera avanzado, en lugar de decir, ay, qué embarrada que no le tocó una mejor diócesis, es que tampoco había cama para tanta gente, ¿no? Y seguramente la diócesis, diríamos, para ser arzobispo se requería tener muy, muy, muy buenas recomendaciones, o sea, casi que haber hecho su carrera eclesiástica en España, o ser un criollo, pues, de esos muy poderosos, ¿no?
de una familia demasiado rica, porque hay que poner mucha plata para eso también. Entonces, eso faltó, creo que, o sea, me parece que a diferencia de lo que usted concluye de que le fue mal, me parece que le fue muy bien, o sea, que le fue muy bien, terminó en Popayán, o sea, terminó una diócesis finalmente, con una buena renta, es decir, una renta de Popayán era como, creo que alguna vez miré, en el siglo XVIII eran como 10.000 pesos anuales, que eso no era poco, 8.000 o 10.000 pesos anuales, en el siglo XVIII, no sé en el XVII cuánto sería, pero digamos no era pues, no era poca cosa. Entonces, creo que sí, creo que pues ahí hubiera querido más, si hubiera salido un poco más del documento, hubiera intentado como preguntarse más y a ver, mirar los indicios para concluir de otra manera. Creo que esa es en cuanto a las conclusiones. Me hubiera gustado también que hubiera discutido más con la historiografía sobre el problema, es decir, precisamente como es un tema que obviamente para la Nueva Granada casi no se ha trabajado, pero sí existe para otros lados, hubiera discutido sobre cómo es que está trabajando eso y usted en qué medida está de acuerdo o no está de acuerdo, o qué dice sobre los méritos, particularmente sobre cómo se asciende, ¿no? Por ejemplo, cómo se asciende, qué hay que tener para poder ascender en un sistema tan absolutamente cerrado como como el que estamos viviendo, ¿no? Y la otra pregunta ya es una pregunta de tipo, bueno, la invitación a que siga haciendo redes eclesiásticas, eclesiásticas y todo eso. Y ya es una pregunta de tipo, pues que usted no, es cierto que la palabra no existe, ¿no? Pero usted utiliza siempre la palabra indiano, indias, indiano. Que yo sé que es un concepto que es polémico, es decir, es histórico, es documentado, y poco la palabra colonial, que es un concepto creado después, pero que dice mucho de lo que era el régimen en esa época. Entonces, quisiera que me explicara un poco yo sé que la palabra indiana fue creada por los españoles, es decir, es una manera que en el fondo quiere suavizar el tema de lo colonial, porque España no quiere verse pues inmersa, eso fue después de los 500 años, para decir, no, esto no eran colonias, esto eran provincias, igual, de parte del reino, y bueno, tal vez en la época de los Borbones, pero antes no, ¿no? Y yo sé que hay muchos historiadores utilizando la palabra indiana, que tienen sus acepciones y sus interpretaciones. Quisiera que me dijera un poco sobre cómo usted concibe el término indiano y el término colonial también, para referirse a esta época. Vale, básicamente son mis observaciones, y bueno, pues como dije, le animo a que siga adelante con este tipo de temas y trabajando en esta época en particular, el siglo XVII en particular, que es de lo menos conocido que tenemos nosotros también. Muchas gracias, profesor William. Ahora tenemos un tiempo para intervención de los asistentes. ¿Alguien tiene alguna pregunta? Muy buenos días. Yo sí tengo un par de preguntas. ¿Puedo hacerlas? Sí, Juan Carlos. Muchas gracias. Pues un saludo para todas, para todos. Carolina, felicitaciones. Mis preguntas son tres. Básicamente, la primera es que tú has sentado un precedente. Voy a abrir la cámara. Hola, Caro. Has sentado un precedente. Entonces yo me pregunto qué cosas quedan pendientes por hacer, ¿no? La segunda es que otras fuentes, aparte de las que manejaste, pueden servir para hacer una reconstrucción tan excelente, porque me quedé boquiabierto. Y lo tercero es que con los archivos has hecho un trabajo magnífico, excelente, pero yo me pregunto cómo hiciste para ubicarte en ellos, Caro, los que no tienen catálogo, los que son completamente desordenados, en cuartos viejos, apoltronados, ¿cómo hiciste para guiarte en ellos? Preguntando, haciéndose amistades, bueno, ese tipo de cosas que a mí sí me interesan mucho porque
uno tropieza mucho con esas realidades. Y bueno, felicitaciones y gracias, Caro. ¿Alguien más? Pues ¿Alguien yo más? quizá me gustaría hacer alguna pregunta. Sí, sí, sí. Bueno, desde el micrófono también. Primero, felicitaciones, Carolina, por este paso. Pues de pronto, esto también a mí me llama la atención, esto del obispo indigno, ¿no? Yo cuando leí tu artículo, pues ya lo leí hace un ratico, creo que apenas salió publicado. Me parece, no me acuerdo bien si era porque en una de sus cartas o testamentos, él se presenta como el indigno obispo o algo así, me parece, ¿no? No me acuerdo exactamente, pero simplemente no será eso, no responderá quizá al tipo de lenguaje que también usaban los religiosos, que era, hasta hoy se usa, ¿no? Digamos, el obispo dice el indigno obispo, o sea, eso se dice como un gesto de humildad, digamos, o de pretendida humildad, no lo sé, pero es parte del lenguaje interno eclesiástico, ¿no? Entonces, de pronto, el, el mirar, el tener además de la mirada externa, digamos, de estos personajes, el a veces tener una mirada interna de cómo se comporta internamente la iglesia o los ámbitos eclesiásticos puede ser útil quizá para iluminar algunos de esos aspectos. No lo sé si que a eso respondí esto del obispo indigno. También me quedaba esa duda, de acuerdo, como dijo la profesora Alzate. Y sí, ese punto me llamaba la atención. Muchas gracias. Muy bien. Yo tengo una pregunta también, pero en realidad mi pregunta, yo no soy historiador, no conozco absolutamente nada del tema, pero hace poco estuve mirando este libro de Barrientos, Dejad que los niños vengan a mí, y hay unas palabras que me llamaron la atención, y especialmente esto de la movilidad. Entiendo que uno de los asuntos centrales es mirar la movilidad que tenían estos personajes. Y la otra palabra es los deslices juveniles. Y una de las cosas que señala Barrientos en su libro es que en varios casos la movilidad de los sacerdotes, obispos, no sé, se debe a sus comportamientos indebidos en el lugar en el que se encuentran. Entonces, este libro es sobre la pederastia y en muchos casos para ocultar, digamos, o para encubrir o para acallar el problema ante un caso de pederastia o varios, lo que hacían era, digamos, hacer estas movilidades. Me pregunto si hay alguna manera de investigar la pederastia en estos siglos anteriores, no sé, y sobre todo, pues lo decía hace un momento, esto de los deslices juveniles me hicieron, digamos, pensar en ese tipo y esto de la expresión de los pecados del pasado, como que hay alguna estrategia que pudiera servir para avanzar en la investigación que inició Barrientos sobre la época actual, porque digamos que en el caso de Barrientos, pues claro, son investigaciones relativamente recientes, pues al menos del siglo XX, pero me pregunto si habrá alguna manera de continuar, digamos, este tipo de investigaciones sobre la pederastia eh, en, en siglos anteriores, para el caso, digamos, de la Iglesia Católica colombiana. Esa es mi pregunta. ¿Alguien más tiene algún comentario? Sí, yo quisiera preguntar, no veo mi cámara, Sí, pero sí, bueno, Natalia sigue. gracias. Bueno, Carolina, me encantó escucharte, muchas felicidades. Yo creo que el trabajo de Carolina es muy importante, ya lo han dicho, ya lo han repetido, pero también tenemos que verlo desde la perspectiva política, porque todo este es un trabajo
que es parte de la política de la época y de cómo funcionaba el sistema, ¿no? Entonces, falta muchísimo trabajo por hacer y es un trabajo súper importante todo este tema de la promoción eclesiástica y el tema que tú mencionas de los procuradores. Yo creo que por allí también falta un trabajo importantísimo que en México se ha empezado. Creo Oscar Macín es uno de los primeros, Víctor Gayol, que han trabajado el tema de los procuradores en Indias, que eran unos agentes súper importantes en los que no nos hemos fijado mucho y que actuaban en todos los niveles, ¿no? Desde los procuradores de las ciudades, los procuradores ante la corte, los procuradores ante el Vaticano, etcétera. Entonces, esta red que tú encuentras allí entre los eclesiásticos y los procuradores también es una cosa novedosa que hay que seguir profundizando. Yo también lo primero que me pregunté fue el porqué de indigno, que te mencionó Adriana y otras personas lo han señalado. Es bien interesante, ¿no? Seguirlo viendo. Yo creo que este tema de la humildad que mencionaba uno de los participantes es acertado. Y tú nos mostraste allí una imagen incluso incisa en piedra, ¿no? Entonces no creo que fuera algo negativo, probablemente, sino, es decir, si aparece inciso en la piedra, parece como si fuera algo más bien de exaltación, que es lo contrario a lo que yo pensé cuando leí el título de tu presentación de hoy. Bueno, mi pregunta, la única pregunta que tenía, que me surge viendo y también viendo cómo estás manejando últimamente tus propias redes, porque tú también te estás construyendo desde este mismo, de alguna manera en el presente, desde estas mismas lógicas de construcción de redes. Es maravilloso este cuadro que nos muestras allí, pero me gustaría saber un poquito con qué programa, sí, me imagino computacional, estás construyendo estas redes, y nos podrías hablar un poco de eso, ¿no? Que es un cruce también entre esto que se habla ahora tanto de la historia digital y de la historia social, la historia política. Ver cómo esos mecanismos también nos están ayudando a construir una nueva historia. Bueno, gracias. Muchas gracias, Natalia. Ok. Si alguien tiene una pregunta más, hable ahora o calle para siempre. Bueno, entonces vamos a escuchar las respuestas de Adriana. ¿Adriana o Carolina? De Carolina, qué vergüenza. Bueno, voy a empezar por el tema de lo indigno, del término como del calificativo que utilizo. Cristóbal Bernaldo de Quirós, en sus documentos siendo obispo de Popayán, en los documentos, sobre todo en las cartas que le envía al rey en España, siempre se está calificando como indigno. En una muestra, como decía Carlos, de humildad, ¿sí? De mostrarse a sí mismo como un agente, un obispo, pues, que está haciendo su trabajo, está liderando sus procesos de gestión eclesiástica, pero es indigno a los ojos, sigue siendo indigno a los ojos de Dios, sigue siendo indigno a los ojos del rey. En su testamento él a sí mismo se llama el obispo indigno. La piedra que les mostré al principio, la historia de esa piedra es bien interesante, porque se quitó de la base de la torre del reloj de la Catedral de Popayán y apareció por allá por 1910 en una tienda de un zapatero a dos cuadras de la catedral, de la actual catedral, el sitio donde se encuentra la catedral, y volvió a ser colocada pues en la base de la torre del reloj, y ahí dice el obispo indigno, don Cristóbal Bernaldo de Quirós. Entonces yo siento que es un calificativo que usa el obispo, ¿sí? Para mostrarse así, para mostrarse a sí mismo, para mostrarse ante las autoridades,
como un personaje que no merece, que siente que no merece ningún tipo de recompensa, pero pues un siervo de Dios y es un agente fiel a la monarquía. Ahora, a medida que yo fui avanzando pues en el trabajo doctoral, encontré que Bernaldo de Quirós no es el único obispo que se llama indigno, hay otros obispos que utilizan el mismo calificativo. Entonces, que siento que la explicación va muy a lo que dice Carlos, sobre que en el lenguaje utilizado en la época, sí, el calificativo se utiliza más como para hacer introspección, para mostrar esa condición de humildad del sujeto. Ahora, el texto, ¿sí? Luego en la tesis doctoral hizo parte de un capítulo en el cual reconstruyó 3 biografías de 3 obispos de Popayán, los cuales considero que son representativos en este periodo de estudio que va de 1546 a 1714. Y en el acápite de Cristóbal Bernaldo de Quirós, tengo la oportunidad de hacer esta crítica documental a las relaciones de méritos y servicios a los testamentos, un poco para dar respuesta a lo que mencionaba la profesora Adriana y también el profesor William. Entonces, bueno, son documentos que de todas maneras, claro, pasan por la revisión y la autocensura de quien los está realizando, de quien los está elaborando. Evidentemente hay unas selecciones, el Murdo MacLeod en este gran ensayo en el cual utilizo, pues, en el cual define las relaciones de mérito y servicios, dice que es importante tener en cuenta que siempre hay unas elecciones pretéritas, hay unas elecciones muy pensadas, muy conscientes de lo que se quiere presentar, ¿sí? Ante la audiencia o ante el Consejo de Indias, ¿sí? Pero de todas maneras, en el capítulo grueso, en el capítulo grande de la tesis de mi tesis doctoral, entonces no solo utilizo las relaciones de méritos, no solo utilizo el testamento, sino que también utilizo documentos del Cabildo de Popayán, las actas del Cabildo Catedral de Popayán para entender esto de la dimensión humana. ¿Quién es Cristóbal Bernaldo de Quirós? Bueno, Cristóbal Bernaldo de Quirós además es un obispo que lidera uno de los pleitos más interesantes y más largos con un gobernador de Popayán, el gobernador Miguel García. Es un pleito que tiene más o menos 1200 hojas. Es un pleito de jurisdicción, ¿sí? Sí, para juzgar un delito, y ahí se empieza a hacer, es una manifestación de un cruce jurisdiccional de los cuales nos falta mucho por estudiar. Es un obispo además que para consolidar internamente su cabildo catedral lesiona a muchos prebendados y a muchos capitulares. Eso quiere decir que genera continuos conflictos con el cabildo catedral para lograr pues que no tuvieran propiedades, para que se mantuvieran en su prebenda y no se fueran 1 año, 2 años fuera a la catedral pues a atender sus negocios. Es un obispo además que por su experiencia, sí, dentro del Santo Oficio, se cree continuamente con el poder de juzgar todo lo juzgable en Popayán. Entonces es un obispo que genera muchos conflictos, que genera muchas tensiones. Es un obispo riguroso en la aplicación de la ley eclesiástica, y es un obispo que en sus cartas al Consejo de Indias y en las cartas que envía el rey de manera continua está mencionando que él sabe que está ahí para reformar las costumbres religiosas de la Catedral de Popayán. Entonces, claro, el capítulo es pequeñito, pero fue como la base que me permitió a mí entender esto de la carrera y lograr situarlo contextualmente en Popayán para entender esto, para comprender esto de la dimensión humana. Ahora, con Murdo MacLeod y el trabajo con otro poco de relaciones, yo trabajo 14 obispos de Popayán y trabajo 51 prebendados de la Catedral de Popayán,
Y para poder hacerle crítica documental a las relaciones de méritos y servicios, para mí fue fundamental el trabajo con fuentes locales. En este caso, el trabajo con el Archivo Arzobispal de Popayán, el microfilmado, logré identificar las actas del Cabildo Catedral, y en las actas pude identificar conflictos, tensiones, negociaciones y pactos, las relaciones en sí, pero también los documentos del Archivo Central del Cauca, en el cual se encuentran las cartas de los gobernadores, las cartas de los alcaldes, integrantes del Cabildo Civil, de las autoridades locales, con las cuales fue posible, ¿sí?, trascender es la dimensión de la carrera, ¿sí?, entender la gestión y la presencia de estos agentes eclesiásticos dentro del escenario local payanés, para brindarles este rasgo, para humanizarlos más allá de lo que mencionaban dentro de sus relaciones de méritos y servicios. Ahora, sobre el problema de la promoción, sí hay que tener en cuenta que la promoción no solo, cuando hablamos de la promoción para el siglo XVII, no solo hablamos de promoción en términos de ascender a un obispado o un arzobispado, sino también ascender a las catedrales, ser parte del cabildo catedral. Entonces, las consultas del Consejo de Indias entre el siglo XVI y luego de la Cámara de Indias entre el siglo XVI y el siglo XVII, demuestran que hay una gran dinámica promocional, hay una gran dinámica dentro de las candidaturas, y sí son bastantes los cargos. Pues tenemos el Arzobispado de México, pero tenemos diócesis de Puebla, diócesis de Tlaxcala, diócesis de Michoacán, tenemos el Arzobispado de Guatemala, la diócesis de los Confines, tenemos la diócesis de Guadalajara, bajemos, diócesis de Panamá, diócesis de Cartagena, diócesis de Santa Marta, Arzobispado de Santa Fe, Obispado de Popayán, Obispado de Quito, diócesis de Huamanga, tenemos el Arzobispado de Lima, Arzobispado de los Charcas, y si eso lo multiplicamos, lo convertimos en dos, pues tenemos más o menos más o menos unas 20, 22 corporaciones a las cuales el clero podía acceder siempre y cuando podía tener una carrera. Entonces cargos sí hay suficientes, ¿sí? Suficientes para complejizar el asunto de la promoción. Bueno, la profesora, vida privada y vida pública. Bueno, ahí hay la utilización de los términos se dio sobre todo porque yo encontraba en las fuentes de todos estos 60, no voy a hablar solo de Cristóbal Bernardo de Quirós, sino en general, de estos 64 actores que estudio, encontraba rasgos que me hablaban de su gestión, la gestión que se muestra ante el rey de España, la gestión que se muestra ante las autoridades locales, ante la audiencia de Quito, que es la que ejerce el vicepatronazgo del obispado de Popayán, pero también hay documentos privados, diarios, cartas, en los que están manifestando muchas veces estos deslices, estos puntos de vista con respecto a los conflictos en los cuales son protagonistas obispos y prebendados, ¿sí? Entonces, bueno, junto con mi directora de tesis asumimos el riesgo de hablar de la vida pública, en tanto la carrera, los cargos, ¿sí? Esta suerte de trayectoria que se elabora ante las autoridades, para precisamente mostrar esto de la virtud, para mostrar precisamente esto de los servicios, pero que otra cosa es la vida pública, ¿sí? la vida privada, ¿sí? De la cual no están exentos los agentes eclesiásticos. En esa vida privada encontramos, esa vida privada nos permitía a nosotros comprender el carácter, ¿sí?, de muchos de estos prebendados y obispos. Nos permitía comprender el por qué muchos habían llegado a la carrera eclesiástica, como en el caso de Quirós. Entonces fue un riesgo que asumimos en tanto yo quería mostrar que la carrera no solo estaba referida, ¿sí?, a la trayectoria por los cargos, sino también a la complejidad del ser humano, en tanto
siente, es parte de una familia, es parte de una clientela, tiene relaciones familiares y tiene relaciones patronales. Con respecto al término indiano e indias que me pregunta el profe William Elvis, lo que pasa es que en las relaciones de méritos de los obispos y en las relaciones de méritos de los prebendados, ellos a sí mismos se llaman indianos. De hecho, hay 2 obispos de Popayán que envían 2 informes al Consejo de Indias reclamando mayores nombramientos en los cargos eclesiásticos de los indianos, ¿sí? Entonces, por eso yo retomo el término indiano. Entonces, tenemos Vasco Jacinto de Contreras diciendo en el Consejo de Indias, es que para la provisión de cargos de los cabildos catedrales, el rey de España tiene que nombrarnos a nosotros los indianos, ¿sí? Porque es la recompensa, es la merced, lo que merecemos por las conquistas, por los trabajos, por los servicios realizados por nuestras familias por allá en el proceso de conquista y poblamiento, ¿sí? Entonces yo mantengo el término indiano, yo en general en la tesis no hablo de criollos, y utilizo el término porque ellos a sí mismos así se definen ante la corona y así se definen ante el Consejo de Indias, y ese es el término que utilizan, como les digo, para muchos reclamar o pedir una merced. Incluso los prebendados a sí mismos, tengo un prebendado ahí que está, Francisco Vélez de Zúñiga, es que yo soy indiano y fui y evangelicé no sé qué cuántos indios por allá por las selvas del Putumayo, y mi familia que se convirtió en indiana, entonces por eso utilizo en sí el término, porque ese es el que utilizan estos agentes, ¿sí? Dentro de su construcción identitaria política para responder, para comunicarse, para enviar sus relaciones y sus informes al rey de España. Bueno, el profe William dice, bueno, sí, es un texto introductorio, ¿sí? Porque fue uno de los primeros textos que me pidió mi directora de tesis para saber si teníamos información suficiente para trabajar Popayán. Popayán, hacer un trabajo de la diócesis de Popayán, como yo les decía, es muy complejo. ¿Por qué? Por las imposibilidades del archivo, ¿sí? Solo hay 10.000 legajos en el AGN con unos catálogos que son un infierno. Entonces era necesario empezar a hacer ejercicios documentales para saber las posibilidades en sí de la tesis. ¿Será posible que nosotros nos podamos acercar a 14 obispos? Tenemos información de esos 14 obispos. Entonces es un capítulo, sí, muy metodológico. Es un capítulo que intenta mostrar las posibilidades de los 2 textos, pero eso conllevó a la construcción de una biografía muchísimo más amplia en la cual exploro esto de la dimensión. Exploré esto de la dimensión humana de los obispos de Popayán. Y eso me llevó a hacer otro capítulo sobre conflictos, pactos y negociaciones de los obispos de Popayán en el obispado de Popayán, ¿sí? Ahí es donde se demuestra su carácter, lo cascarrabias que son. Hubo un obispo que lo intentaron asesinar en la plaza de Popayán, hubo otro que expulsó 33 monjas, hubo otro que decapitó un mercader portugués porque creyó que había entrado a uno de los conventos femeninos de la ciudad. Entonces, la biografía en sí, la biografía de los obispos me permitió a mí situarlos contextualmente. Lo que pasa es que la tesis, estoy buscando aquí en Velado Pública, pero en la tesis se supone que está la extensión. Este fue uno de los primeros ejercicios. Otro de los ejercicios, por ejemplo, que trabajo redes, la primera red que hice, la hice en una pliego de papel bond, por ejemplo, ¿sí? Para poder hacer las reconstrucciones. Pendientes por hacer, pues sobre el obispado de Popayán todo, nos falta todo, ¿sí? No hay trabajo sobre Santo Oficio, no hay trabajo sobre Inquisición, relaciones con otros obispados, conflictos jurisdiccionales, y estamos llenos de conflictos jurisdiccionales, con los conflictos típicos entre el obispo y el gobernador, nada más hablando en términos de Popayán, los conflictos típicos entre el arzobispo y el virrey para el siglo XVIII, los conflictos jurisdiccionales entre obispados, las negociaciones que se establecen estos agentes con su medio,
con las élites locales, sobre todo porque los obispos son vistos como foráneos, al no ser de Popayán, al ser foráneos, constituyen pactos continuos con las élites locales. Entonces nos falta muchísimo por hacer, creo que el profesor Villanelvi ya lo había resaltado. Y falta explorar más el arzobispal de Popayán, ¿sí? Los 10.000 legajos que tenemos en el AGN, que desordenados y todo, creo que muestran la riqueza de la vida eclesiástica, de la vida institucional eclesiástica de Popayán. ¿Qué otras fuentes? Pues, bueno, el profesor Gilberto Loaiza tiene un precioso ensayo sobre el método biográfico, publicado en la revista Historia Crítica, en el cual menciona precisamente que, bueno, diarios personales, los diarios íntimos, son fuentes perfectas para acercarse a la construcción, a la elaboración de biografías, correspondencias, cartas, epistolarios, ¿sí? Por ejemplo, para el periodo de independencia, hay varios hay continuos epistolarios que nos permitirían acercarnos a la construcción de perfiles biográficos. Para el caso de la temporalidad en la que yo trabajo, sirven mucho las actas de los cabildos, los protocolos notariales, ¿sí? Son fuentes de primer nivel para poder entender la acción de los individuos en el espacio. ¿Y cómo hago para trabajar archivos sin un catálogo? Pues eso es la paciencia, creo yo, la paciencia y la persistencia del historiador. Sí, yo creo que cuando uno quiere encontrar algo, quiere buscar algo y quiere darle una respuesta a una pregunta de la historia, no importan las horas que se necesite mirando documentos a ciegas, buscando en unidades documentales sin catalogación, hasta leyendo o encontrando. Ese es el labor y ese es el trabajo del historiador. Eso creo yo que es la mejor representación del paradigma indiciario de Ginsburg. El historiador que busca y busca y busca. Nadie dijo que nadie dijo que esto era fácil. Como dijo el profesor Villanelvi, por ejemplo, trabajar en el Archivo General de Indias en secciones que no tienen catálogo. Pienso nada más en el indiferente general. Por ejemplo, el indiferente general es un infierno y son horas y horas y horas. Lea el documento, leyendo documentos. Así tiene que funcionar. Entonces, ¿cómo hago para ubicar? Pues nada, la realidad es que si uno tiene el problema de investigación claro, y si uno tiene claro cuál es la información que tiene que encontrar, cuál es la información que tiene que buscar, la lectura documental, indiferente de que no haya catálogo, se facilita muchísimo, ¿sí? Ahora, para lograr sacar adelante no solo el texto, que es representación de la tesis, sino la tesis, la cantidad de horas que me quedé sin ojos, sin espalda, etcétera, etcétera, pues fueron inconmensurables, pero eso hace parte del oficio, de la labor del historiador. Con respecto a lo que plantea el profesor José Oliverio, bueno, en el mundo virreinal hay casos, hay un delito que se llama solicitación. ¿Sí? La solicitación es juzgada por el Santo Oficio, por la Inquisición. Y la solicitación habla, creo que la doctora Natalia tiene un texto al respecto. La solicitación habla de los pedidos sexuales que se hacen en confesión de parte de los curas o de parte de los confesores, ¿sí? Lo que pasa es que para el Nuevo Reino de Granada, por lo menos para Popayán, no hay trabajos que hablen precisamente sobre esos pedidos sexuales de los curas. No hay trabajos que nos hablen sobre el pecado de el delito de solicitación en la jurisdicción payanesa, y me corregirán los otros profes, no sé, para el Nuevo Reino de Granada. Sé que hay para, la profesora Adriana dice que sí, sé que hay para México, sé que hay para Lima. ¿Sí? Entonces, en todos estos casos de delitos sexuales cometidos por agentes eclesiásticos para el periodo, lo mejor es buscar esto de los casos de solicitación que se encuentran de manera muy precisa en los archivos de la Inquisición, ¿ya? Ahora, los archivos inquisitoriales se encuentran el archivo histórico
Nacional de Madrid, muchos digitalizados ya. Lo que pasa es que el Nacional de Madrid es más loco, digamos, es más difícil de consultar que el Archivo General de Indias. Con respecto a la pregunta de la doctora Natalia, el programa. Yo trabajo en un programa que se llama UCINET, ¿sí? Es un programa gratuito. Se descarga de una página de Google Sites. Por si alguien tiene un problema en descargarlo, pues aparece siempre como, cuando lo descarga aparece el antivirus. Esto es un virus, pero no. Entonces, UCINET es el programa con el cual yo grafico, pero para poder hacer la graficación, primero hay que hacer una base de datos cualitativa en la cual se clasifican las relaciones. Entonces, tipología de relación, ahí creo que están colocando el enlace de dónde descargarlo. Se cualifica la relación y luego las relaciones se convierten en bases de datos en código binario. 1, 0, 1, 0, 1 de 0. Y eso luego se pasa al programa y el programa te realiza la red. Si me dejan, les puedo mostrar un momentico. Es una cosa, tengo aquí una base de datos en la cual hago la graficación. Ahora, en el medio hay muchos otros programas. Entonces, por ejemplo, está Econet, que se puede descargar también de la página de la Universidad Católica de Chile. Está Payet. Payet hay que tener conocimiento del lenguaje de programación. Yo acabo de conocer un programa que hace redes bibliométricas, se llama BIOS Viewer. Entonces uno trabaja, por ejemplo, utilizando estos gestores de referenciación, IJCR, utilizando Scopus, puede bajar la información de revistas en un periodo de 20, 30 años y el programa te lee palabras claves, autores, y te hace redes bibliométricas en las cuales se puede determinar una revista de qué temas ha publicado en específico, por ejemplo, ¿sí? Entonces, ahorita pues es uno de los temas pues, que está de moda de las redes. ¿Sí? Hay programas hasta para divertirse. Vamos a hacer nada más un momentico la toma de la pantalla para mostrarles cómo el asunto de una base. Entonces está la base de datos cualitativa con un logo y las personas relacionadas que uno encuentra en las fuentes históricas, los cargos que tienen, los lugares geográficos para hacer los mapas y luego los tipos de relación. A partir de claro, aquí hay más o menos unos 1000 documentos. Y esta es la expresión de una masa documental muy amplia. Y a partir de aquí uno hace la tabla en código binario. 1 es relación. 0 o el que no esté llena, pues no es relación. Todo esto lo pasa uno al UCINET y el UCINET te hace la graficación, te hace la red y uno ya pues trabaja con la señalética, que quiero que los cuadrados, que los triángulos rojos sean relaciones políticas, que los triángulos azules sean relaciones familiares. Pero lo fundamental para utilizar cualquiera de ese tipo de programas es cualificar la relación y luego pasar a código binario. Eso es fundamental. Ahora, yo llegué a esto de ensayo y error, no se crean que es que yo soy muy adelantada a mi época. No, eso tocó que hacer un proceso de investigación muy amplio para saber qué programa podía trabajar, cuál iba a ser la metodología, cuál debía ser la metodología. Fue muy intuitivo, la verdad, la llegada a este programa. Creo que doy más o menos redondeo la mayor parte de las preguntas hechas. Muchas gracias. Muchísimas gracias, profesora Carolina. Queremos entonces cerrar esta sesión agradeciendo a los asistentes y en especial a los evaluadores, la profesora Adriana y el profesor William. Felicitaciones a la profesora Carolina Abadía por cumplir ampliamente con este requisito parcial para su ascenso a la categoría de asociado.
Muy interesante su trabajo, la verdad, y evidente la disciplina con la que lo realiza. Felicitaciones. Felicitaciones, Carolina. Muchas felicidades. No, pues yo la verdad es que quiero agradecerle a la profesora Adriana, al profesor William Elvis. Yo todavía estoy muy chiquita, pero los admiro muchísimo. Sus lecturas fueron parte de mi formación. Gracias por estar aquí, por sus comentarios, nutren de todas maneras mi trabajo. A los asistentes, a los que vinieron a acompañarme, profesora, la doctora Natalia, que también admiro mucho, a los amigos, vi que está profe Antonio, Luz Marina. Quiero recalcar y volver a darle las gracias a la profesora Carmen Cecilia y a Manuela. Creo que fueron parte fundamental para lograr estar aquí. Estos procesos incredenciales a mí se me escapan, yo a veces no los comprendo, y ellas dos fueron fundamentales estos 2 meses explicándome el lío con todos esos formatos, pues que es una locura. Muchísimas gracias a todos por acompañarme. Gracias. Con gusto, profe, para eso estamos. Aplausos, muy bien. Muy bien. Sí, también queremos dar un reconocimiento al Departamento de Historia porque en estas 2 últimas semanas ya hemos tenido 2 ascensos, de verdad, muy bien. Muy bien. Muy bien. Reconocer también al Departamento de Historia el buen trabajo que están haciendo sus profesores. Bueno, nada, y si alguien quiere aprender de redes, nada más me dice que yo ando